Bueno, en Radio Noticias continuamos con la información. Nos interesa muchísimo, la verdad, conocer los estados de otros distritos con respecto, obviamente, a esta pandemia, con respecto al coronavirus. Nos interesa siempre ir a las fuentes oficiales, nos interesa ir a las voces oficiales y sabemos que en los medios nacionales fue noticia el partido de Ensenada, ¿sí? Justamente distintos barrios, ¿sí? También conocidos como los barrios también de las periferias y los barrios más humildes que han sufrido también la pandemia y el coronavirus, aislados, ¿no? Como obviamente se hablaba de aislar barrios, como sucedió con la Villa 31, con la Villa Azul, perdón. Y la verdad que, bueno, Ensenada estuvo muy, muy renombrado. Por eso vía Zoom tenemos a la secretaria de Salud de Ensenada, a Mariana Esteves, que le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poco hoy cómo está la realidad en Ensenada. Me imagino que, bueno, con muchísimo trabajo, ¿no? Enfrentándose a este virus tan desconocido. Sí, bueno, estamos trabajando mucho con el tema del barrio José Luis Cabezas. Sí, te decía, estamos trabajando mucho con el tema del barrio José Luis Cabezas. Estamos aprendiendo también un poco sobre cómo manejar estos casos ahora que empiezan a llegar. Imagínate que para nosotros es todo nuevo, así que bueno, la idea es ver cuáles son las mejores estrategias para tratar de contener la diseminación del virus cuando nos toca tener casos en barrios vulnerables. Así que bueno, estamos todavía con esto de aprender, ¿no? Mariana, ¿cuántos casos hoy tiene Ensenada? Ensenada está con 55 casos, de los cuales 30 y pico son, 35 aproximadamente son del barrio Cabezas. Hoy por suerte empezamos a dar de alta el primer grupo de pacientes, ya tuvimos 6 altas entre el día, la tardecita de ayer y el día de hoy. El nuevo protocolo de provincia nos ayuda en esto porque los casos leves, asintomáticos o con pocos síntomas se pueden dar de alta a los 10 días, ¿no? Así que estamos en esta instancia que nos ayuda también un poco a liberar camas en los casos que hayamos puesto a esa gente en aislamiento, ¿no? ¿Pudieron detectar el por qué que en el mismo barrio esté la gran cantidad de casos que tiene Ensenada? Mira, no todos los casos de todo Ensenada, los de este barrio puntualmente fue aparentemente el foco inicial, que fue un grupo familiar, había 2 personas de ese grupo que trabajaban en Cava. Suponemos que ya en Cava había más casos, suponemos que pueden haber traído el virus, y justamente esta familia es la última casa de la zona más crítica, ¿no? De menores recursos, entonces que es la que está junto a la vía, en una zona baja, son todas casillas de madera, si bien tienen agua corriente, no tienen agua dentro de las casillas, en general se manejan con una canilla fuera de la casita, muchos no tienen un baño adecuado, entonces en esa circunstancia este grupo de casillas rápidamente tuvo una diseminación viral importante. Todavía hoy seguimos teniendo entre los contactos estrechos la poca gente que no se había contagiado, van empezando a tener síntomas y son los que son hisopados y siguen apareciendo positivos. Por suerte, por la conformación del barrio, fue fácil aislar solo esta parte, fue fácil, digamos, geográficamente el aislamiento es algo que no nos causó mucha gracia hacer y no es fácil llevarlo a cabo, pero el hecho de poder aislar esta parte del barrio nos permitió que el resto del barrio no se contagiara, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos, tuvimos éxito en contenerlo dentro de ese sector. ¿Cómo lo reciben los vecinos, las vecinas que de repente se ven, ¿no?, abrumados por esta situación, que llegan ustedes desde el sector de salud, que hasta incluso vi videos y fotos del propio intendente llegando arriba del camión, llegando ahí Mario Seco, que como siempre es un intendente que es de armas tomar, y cómo lo recibe la gente a esa situación de que de repente tienen que aislar algún sector del barrio? Porque lo vimos en la Villa Azul, en lo que fue en Capital Federal, y nadie pudo preguntar eso, ¿no?, desde el periodismo, ni nadie se pudo acercar tampoco a los vecinos. Ustedes que están en contacto, ¿nos pueden contar un poco de cómo es la recepción?
Mira, inicialmente lo que vos ves cuando entras en una situación fue empezar a testear todos los casos sintomáticos que encontrábamos. Ya cuando la gente ve que ingresás, en primera instancia hay una gran discriminación hacia quienes ellos sospechan que son los casos índices, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que vimos es que había una gran como discriminación hacia ese sector. El primer día nosotros no tomamos la determinación de cerrarlo, simplemente lo que hicimos fue esta investigación de ver dónde estaban los casos. Cuando vinieron esos resultados de hisopados y vimos que los casos estaban dentro de ese sector, circunscriptos ahí, pudimos tomar esta decisión. O sea, nos costó 2 días tomar la decisión. Ahora, en un inicio la decisión les resultó antipática, obviamente, al resto que quedaban bloqueados. Al resto del barrio que no quedaba bloqueado, les trajo tranquilidad por el hecho de que eran ellos los que se sentían, digamos, contenidos y seguros. Ahora, cuando esta gente vio que si bien estaban bloqueados, se los asistía en todos los sentidos y se los cuidaba porque todos los días había un médico que preguntaba por su estado de salud, se los derivaba a los centros de aislamiento en los casos de necesidad o a los hospitales cuando tenían algún problema de salud que lo requiriera, se quedaron muy tranquilos. La realidad es que la recepción es muy buena, tanto en la parte cerrada como en la parte no cerrada. La parte que no está bloqueada, hay muchos vecinos completamente proactivos y ayudan a sostener el bienestar de la gente que está bloqueada. O sea que te diría que fue mucho mejor de lo que yo esperé que fuera. Claro. Para mí no fue una experiencia negativa, digamos, ¿no? Bueno, también hay un barrio, sí, que a mí me toca muy de cerca porque es mi barrio de la infancia y es en donde está mi familia, que es el barrio del Dique, que tiene muchos casos también, ¿no? ¿Cómo es el caso o cómo está el estado del barrio? Bueno, lo que tiene que ver con Villa Catela, sobre todo en ese sector, estamos con 9 casos activos. No, activos no, miento, hay alguno que está dado de alta ya. Pero ese sector nos preocupa porque son todos casos que están diseminados sin tener relación común. Entonces, ahora sí tenemos un pequeño brote intrafamiliar. Casi todos tienen explicaciones salidas a La Plata, o sea, gente que tenía algún tipo de trabajo fuera de Ensenada. De hecho, durante mucho tiempo era el único lugar de Ensenada donde teníamos algún caso positivo, activo. Por eso decíamos que en realidad en Ensenada Centro no circulaba el virus, no es algo que hoy pueda decir, ¿no? Pero en ese momento sí. Y en general no tienen origen común ni estamos viendo que se disemine. O sea, los vecinos de Catela evidentemente están haciendo las cosas bien, porque no vemos que haya una diseminación a partir de estos casos aislados que estamos teniendo. De todas maneras, lo que venimos haciendo ya desde hace tiempo es el puerta a puerta, ¿no? Cuando hay un caso positivo, hacemos los testeos, lo que llaman ahora el detectar, con una encuesta, control de temperatura y hacemos una prueba olfativa, y esto nos ayuda a detectar casos sospechosos. En el caso de que detectemos un caso sospechoso, se le toma el hisopado correspondiente y nos ayuda a ver más o menos cómo está la situación del barrio. Pero para darte un ejemplo, este tipo de testeo, detectar en el Cabezas, rápidamente arrojó un resultado catastrófico para nosotros porque vimos que había un montón de casos en un determinado lugar, alrededor de los casos índices, ¿no? En cambio, en Catela, cuando hacemos el detectar alrededor de los casos positivos, nos encontramos con que tal vez encontramos un caso sospechoso como mucho. No es que uno da vueltas por el barrio y golpea las puertas y encuentra cantidad, lo cual nos indica que seguramente el problema es en ese hogar en el que ha habido algún tipo de contacto que contagió a alguna persona. Mariana, seguramente esto obviamente tiene que ver con lo que me estás diciendo. Ya en su momento cuando pudimos hablar con el secretario de Salud de La Plata, nos había más o menos comentado lo mismo, que les resulta muy difícil la situación. Acá en el Partido de la Costa tenemos los distritos vecinos a unos cuantos kilómetros de distancia. En cambio, Ensenada, Berisso y La Plata están cruzando la calle, ¿no? Entonces, esa situación les resulta como difícil, ¿no? Poder manejarla, de los de Ensenada que trabajan en La Plata o en Berisso, ¿no? Esa cuestión está complicada. Está ladrando mi perra. Mira, la realidad es que sí, es muy difícil o sea, es imposible poder aislarnos
yo esto también lo he dicho en alguna entrevista, uno en inicio cuando ve que tiene casos alrededor de lo que tiene que ver con su... Ahí se bloqueó el audio. Está bloqueado. Ahí está. Una llamada. Lo primero que uno le nace es decir, cierro y me quedo como una isla, ¿no? Para no tener casos. La realidad es que eso es imposible en Ensenada. Nosotros formamos parte del AMBA, la gente trabaja fuera de Ensenada y la gente viene a trabajar en Ensenada. Entonces, no podemos pensarnos de otra manera. No somos un pueblo con campo alrededor, que a ustedes por ahí se les hace más fácil esto, como vos lo decías. Para nosotros no. Entonces, por eso también las medidas de aislamiento pueden variar en el interior, pero no pueden variar tanto en el AMBA, ¿no? Porque no tenemos manera de separar esto y sabemos que el virus circula y va a seguir circulando. La gente trabaja en un lado, en otro, no tenemos manera de tener esa posibilidad de tener diferencias entre las formas de aislamiento. Claro, y está en fase 4, sigue en fase 4 Ensenada, ¿no? Sí, no cambiamos, sí. No podemos cambiar y tal vez en algún momento tengamos que ir para atrás, calculo. O sea que la velocidad de los casos no se acerca a los 21 días. Todavía no estamos mal. Lo que llama la atención es que empieza a diseminarse, o sea, en donde todavía no es para asustarse, pero empezamos a estar intranquilos, porque tenemos semillitas diseminadas por los, digamos, distintos sectores de la ciudad, cosa que antes no teníamos. Claro, o sea que Ensenada puede ir para atrás tranquilamente. En algún momento, en julio, no sé cuándo, porque uno no sabe, esto va a depender también mucho de cómo la gente se cuide. Nos cuesta mucho, sobre todo con el sector adolescente, nos cuesta hacerles entender que no deben jugar fútbol, que no deben hacer rondas de cerveza, digo yo, bueno, nos cuesta mucho que la gente joven entienda esta cuestión del cuidado. Es como, y nos cuesta mucho a veces que el vecino también lo entienda, porque hasta que no ven los casos de cerca, vemos gente que hasta cuando aparece el caso sospechoso termina confesando que tomaba mate, que compartían charlas cercanas, sin barbijo. Entonces, esto uno lo ve todos los días. Entonces, es esta sensación de que hasta que no se lo ven cerca, no le tienen el respeto que debiera, ¿no? Claro. Bueno, también Mariana, bueno, me imagino que varios municipios con los que he podido charlar le he preguntado esta situación, ¿no? Ya en el caso de Mario Seco es su mandato número 4, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, sí. Bueno, ya viene trabajando desde hace rato con el municipio. Me imagino que el municipio en general, y principalmente tu sector, el sector de salud, quisiera estar trabajando en otro lado, en otros temas, ¿no? En otros aspectos para mejorar el distrito en general. Esto se lo pregunto a todos los distritos que tengo la posibilidad de hablar. ¿En qué estaría trabajando el sector de salud de Ensenada si no estuviera esta pandemia? ¿Qué temas había ahí en agenda que, bueno, obviamente quedaron pendientes? Porque esto yo trato de que la gente lo entienda, ¿no? Los que por ahí dicen, no, que nos están encerrando, que la cuarentena, a todos nos cuesta esta situación. Y yo siempre digo, ¿no? Mucho más a las autoridades, que tenían una agenda de temas por los que tratar, por los que trabajar, y son los que me imagino menos quieren estar en esta situación. ¿Ensenada en qué estaría trabajando en el sector de salud si no estuviera todo esto? Mira, en el sector de salud nosotros hemos calificado como municipio responsable. Yo estoy desde septiembre como director, como secretaria de salud, o sea que no hace tanto. Nuestros objetivos tenían que ver con recertificar esa calificación de municipio responsable, tratar de alcanzarla de municipio saludable. En ese contexto teníamos un montón de situaciones que habíamos privilegiado para trabajar en ellas, dentro de nuestra sala de situación.
y por otro lado mi interés personal en relación a que soy pediatra y veía que era una necesidad fundamental dentro del municipio, era poner un consultorio de atención integral de los niños en lo que se refiere al desarrollo, para tratar los trastornos del neurodesarrollo que hoy en día se reconocen mucho más que antes, que no tenemos lugares muy preparados dentro, en Ensenada ninguno, directamente para la gente que no tiene cobertura social. En La Plata los hay, son muy buenos, pero no tienen capacidad de absorber todos los pacientes. Así que ese era como un aspecto en el que pensábamos trabajar fuertemente, tener un centro para estos niños, para darles apoyo y a ellos y a sus familias. Pensábamos trabajar en imponer un anteojo social, porque vemos que también es un problema, los chicos no se les detecta rápidamente sus problemas visuales a los chiquitos de bajos recursos, hablamos, y cuando lo hacemos no acceden al anteojo, y creemos que esto también era un problema en lo que tenía que ver con los problemas del aprendizaje, ¿no? Muchas veces no es que haya un problema de aprendizaje, sino que el niño tiene algún defecto visual. Así que este era otro punto en el que queríamos trabajar, y también pensábamos en la tercera edad, en tener un geriátrico dentro del municipio para poder asistir a aquellos abuelos que no tenían posibilidades de tener un lugar donde vivir, ¿no? Nos parecían puntos muy fuertes como para poder trabajar, igual no perdemos las esperanzas y creemos que vamos a poder llevar a cabo algunos de esos proyectos un poquito más adelante, ¿no? Ojalá, ojalá que se termine pronto esto, que cada municipio pueda volver a trabajar y volver a la agenda que tenía programada. Agradecerte, Mariana, primero por este momento que nos brindás en tu espacio ya personal, ¿no? Después de jornadas, me imagino, interminables, y jornadas que por ahí, para terminar, me gustaría algún renglón de tu parte, Ensenada particularmente es uno de los municipios que tiene sus intendentes en la trinchera, que tiene sus intendentes, y eso me encanta. Yo veía fotos de Mario señalizando por dónde tenía que pasar el camión. Yo digo, en cualquier momento lo veo arriba manejando el camión. En su momento, cuando fue el tema de los jubilados y los cobros, poniendo las sillas él mismo. Me imagino que debe ser muy contenedor, ¿no? Poder tener a ese tipo de dirigentes y de autoridad, y me imagino que se debe hacer un poco más fácil, entre comillas, el laburo. Una línea con respecto a eso, porque la verdad que me parece sumamente interesante este tipo de figuras para la política y de figuras en sí, en general, para los municipios tan grandes, importantes y con sectores tan vulnerables como Ensenada. Mira, Mario es un líder nato, y es un hombre de trabajo, y siempre nos da el ejemplo él, ¿no? El otro día nos reíamos porque la ambulancia no arrancaba en el barrio Cabezas, y él se puso a empujarla, y los vecinos enloquecidos filmaban, decían, mirá, mi intendente empujando la ambulancia, ¿no? La hizo arrancar, como todo. Él hace que todo funcione en el municipio, y es el primero que se pone a la cabeza para mostrar, para servirnos de guía, y sí, es muy contenedor, y cuando uno está estresado porque piensa que la cosa, por más que hemos trabajado fuertemente en que salga lo mejor posible, sabemos claramente que va a estar muy difícil. Hemos hablado, él dice, yo no quiero que se muera nadie, y yo le digo, bueno, tenemos que entender que hay gente que va a fallecer, que no podemos evitarlo porque es lo que está ocurriendo, tratemos de que sea la menor cantidad posible y que todos reciban la atención, ¿no? Que no fallezca gente porque no podamos atenderla, ese sería el objetivo. Y él siempre me dice, quédate tranquila, vamos a estar bien, y son esas palabras que a uno le dan el aliento y que nos ayudan a seguir adelante, ¿no? No solo a mí, sino a todos los sectores del municipio, que siempre lo tenemos ahí adelante dando el ejemplo a él. Mariana, muchísimas gracias de verdad por este momento, y bueno, estamos en contacto, y ojalá que la próxima charla entre nosotras pueda ser contándonos un poco qué están trabajando, que ya volvieron a la agenda, y seguramente así va a ser. Muchísima suerte y gracias. Bueno, gracias, y que estén todos bien, y esperemos que allá en la costa puedan estar un poco más tranquilos que lo que nos toca acá en el AMBA. Gracias. No, por favor.